Vamos a iniciar, hermanos, con una alabanza en la página número 1 en las carpetas blancas. Sí. A Jehová invocaré. Creo que es la página 1, y si no es la página 1, es la página 2. Sí, la número 1. A Jehová invocaré. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, Él me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. ¿Quién es Dios si no es Jehová? Fuera del que roca. Dios es quien me enseñe de fuerza. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré. Amén. Vamos a prepararnos, hermanos, para la meditación de la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Vamos a despejar de nuestras mentes, de nuestros corazones, cualquier pensamiento que traigamos, para así mismo podernos enfocar en el siguiente acto, que es hacer memoria de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo al morir en aquella cruz para la redención de nuestros pecados. Al participar del pan, estamos conmemorando, hermanos, recordando aquellos maltratos, aquellos azotes que nuestro Señor recibió en su cuerpo. Entonces el pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y el jugo de uva, hermanos, representa la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Luego dice la Escritura también, hermanos, concerniente a la ofrenda, dice que cada uno de nosotros aparte ponga algo según hayamos prosperado, porque Dios ama al dador alegre, hermanos. De lo que Dios le ha bendecido durante la semana, ¿verdad? Debemos de apartar algo para el Señor, para darle para atrás a Él. Vamos a pedirle a Jorgito y un servidor a estar a cargo de ello. Vamos a orar. Nuestro buen Padre, gracias le damos, Señor, porque ha sido bueno para con nosotros. Y gracias porque nos pudo traer con bienestar en este día para alabar, glorificar y ensalzar su santo y precioso nombre. Ahora que vamos a participar de este emblema, Señor, queremos pedirle que bendiga a cada uno de nosotros que vamos a participar de él. Hagamos memoria de ese sacrificio que tu Hijo hizo por nosotros. Al partir de este pan, estamos recordando, Señor, el cuerpo que fue maltratado de tu Hijo Jesucristo en aquella cruz. Bendíganos a cada uno de nosotros y permítanos, Padre Santo, podernos autoexaminarnos a nosotros mismos para poder ser dignos de participar de él. Jesucristo el Amén. Amén.
Vamos a orar por el jugo. Señor Padre Santo, que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Esperamos este día de vida y salud. Bendiga este juego de la vida que representa la sangre derramada en aquella cruz y bendiga a todos aquellos que los queremos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por la ofrenda. De la misma manera, Padre eterno, le pedimos que bendiga esta ofrenda que será levantada. Bendiga al dador alegre, Señor, que lo hace de corazón y está poniendo algo de esas bendiciones que usted ha derramado. Diga a nuestros hermanos que la están administrando que sea utilizada de la mejor manera, Señor, para el crecimiento de tu iglesia y sus necesidades. Gracias por todo, en Jesucristo oramos. Amén. Ahora vamos a entrar, hermanos, a que Paulito también traiga su ofrenda y la deposite, y después entraremos a la meditación de la palabra. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Amén, hermanos. Toda la honra y toda la gloria sea siempre a nuestro Dios. Vamos ahora a entrar a la meditación de la palabra de nuestro Dios, hermanos, la cual les invito a que abramos nuestras Biblias al libro de Mateo, capítulo 25. Y versículo 21, hermanos, por favor. El Evangelio según Mateo, hermanos, capítulo 25, versículo 21. Y de esta porción de las Escrituras, hermanos, estaremos hablando en esta mañana. Y dice así, hermanos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Quiero compartir con ustedes, hermanos, en esta hora, en esta mañana, el tema que le hemos titulado: entra en el gozo de tu Señor. Todos recordamos a esta historia. Aquí la palabra de nuestro Dios, Jesucristo hablando, hermanos, nos hace relato sobre la parábola de los talentos, ¿verdad? Dice la historia que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a uno le dio 1. Y aquellos que les dieron 5 y aquel que le dio 2, hermanos, fueron y trabajaron y ganaron otros talentos más, ¿verdad? Aquel que trabajó por 5 fue y ganó otros 5. El otro que trabajó por 2 fue y trabajó y ganó otros 2, hermanos. Pero tenemos en cuenta que también había uno que Dios solamente le había dado un talento. Entonces dice aquí la historia, hermanos, que aquel hombre tuvo miedo
de aquel siervo porque sabía cómo era. Entonces lo que hizo él fue que fue y escarbó y escondió aquel talento hasta que vino el dueño de ello, lo entregó tal y como se lo habían dado, hermanos. Ahora, en esta parte de la escritura, donde quiero estar hablando con ustedes, nos relata, hermanos, que es posible de que cada uno de nosotros podamos entrar en el gozo del Señor. Y ese es el tema, hermanos, que estamos viendo o que vamos a ver en esta mañana. Entra en el gozo de tu Señor, hermanos. ¿Sí? Ahora, hermanos, Jesús, hermanos, está mostrando de aquellos que usan lo que nuestro Señor Jesucristo, lo que nuestro Dios les da para aumentar lo que es suyo, y también, hermanos, serán recompensados con mayores oportunidades y gozo cuando Él regrese. ¿Cómo se sentiría usted, mi hermano, mi hermana, amigo que nos está visitando? ¿Cómo se sentiría usted realmente que en aquel día le dijera el Señor: entra en el gozo de tu Señor? Vamos a pensar por un instante, hermanos. Si cuando nos dan un regalo, un presente, hermanos, hasta brincamos, saltamos de alegría, nos gozamos, decimos y todo esto, hermanos, porque nos han entregado un regalo, ¿verdad? Y no importa de qué persona venga ese regalo, nosotros lo aceptamos y nos gozamos de él. Ahora imagínese que nuestro Señor Jesucristo en aquel día, por lo que tú has hecho, te dé este regalo. Y ese regalo, hermanos, no se compara con ningún otro regalo, sino que te está diciendo: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo se sentiría usted, mi hermano, mi hermana? Yo me sentiría gozoso, alegre, hermanos. Si cuando un pecador se arrepiente, hermanos, y viene a los pies de Jesucristo, dice que hay gozo en el cielo, y hay gozo aquí con nosotros, hermanos. Imagínese que el mismo Señor Jesucristo nos diga: ven, buen siervo, ahora gózate en tu Señor. Qué hermoso sería, ¿no, hermanos? Qué hermoso sería poder nosotros entrar en el gozo del Señor. Entrar en el gozo del Señor, hermanos. Aquí vemos que Jesucristo le dijo: bien siervo, bueno y fiel, ¿verdad? Entonces, qué gran verso podemos encontrar y ver en el versículo 21, hermanos. ¿Sí? En medio de esta parábola de los talentos, hermanos, que cuenta nuestro Señor Jesucristo, dice que Él se va y deja todo, hermanos, al servicio de sus siervos, hermanos. Ahora, también aquí, hermanos, nos está narrando el destino del siervo y fiel. Dice: este siervo es fiel en lo poco, y como resultado el maestro, el Señor, le dice, escuchen aquí, hermanos, el lenguaje que dice: bien hecho. ¿Sí? Cuando usted hace algo bueno, hermanos, ¿cómo se siente usted? O cuando mi hermano o mi hermana le ve que usted ha hecho un buen trabajo, hermanos, ¿cómo se siente? Hasta sentimos que nos están dando así, ¿no? Que nos están dando palpadas en la espalda, gozosos, porque has hecho un buen trabajo. Y en vez de nos dicen: hermano Jorge, qué excelente trabajo estás haciendo en la obra del Señor. Hermanos, cuando a mí me dicen este tipo de palabras, yo me quedo sin palabras, hermanos, porque yo no soy el que está trabajando siempre es nuestro Dios en mí. Yo nomás me estoy dejando ser utilizado por el Señor. Y por eso, hermanos, qué gran verso podemos encontrar aquí, y nos narra claramente el destino de esta persona. Cuando lo hacemos, encontramos, hermanos, gozo en la relación con Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro. Solo quiero, hermanos, que piensen en cómo se ve esto hoy en tu vida, hermanos. ¿Cómo podemos vivir hoy, hermanos, de tal manera que esta mañana
Reclinamos la cabeza sobre ahí donde está usted, está atento, alzando así la cabeza, hermanos, y está escuchando el mensaje y le está diciendo, Jesús nos está narrando y nos está diciendo, bien siervo. ¿Cómo se siente ahora, hermanos? Usted está atento aquí. O imagínense que estamos en la época, en esa época, hermanos. Y el Señor está diciendo, buen siervo y fiel. Fuiste fiel con las oportunidades. Fuiste fiel con aquellas responsabilidades que te he dado. Fuiste fiel con todos los recursos, incluyendo tu tiempo, incluyendo tu dinero, incluyendo tus atenciones. Ahora, esta fidelidad que tú has mostrado es para que tú te goces ahora en mí. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Qué hermoso es esto que nos está narrando aquí. Ahora, hermanos, estas palabras que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo y que está narrando nuestro Señor Jesucristo nos debe de ayudar y nos debe de animar, hermanos, a imitar a ese fiel siervo, hermanos. A ese fiel siervo. Ahora, la segunda cosa, hermanos. ¿Cómo nosotros realmente podemos entrar en el gozo del Señor? Nos hemos puesto a pensar, hermanos, nos hemos puesto a imaginar en alguna ocasión cómo yo verdaderamente puedo entrar en el gozo del Señor. ¿Cómo? ¿Sí? ¿De dónde proviene el gozo del Señor, hermanos? Gozo, alegría, proviene, hermanos, del corazón. Y para poder obtener o entrar en el gozo del Señor, debemos de hacer simplemente 3 cosas, hermanos. 3 cosas debemos de hacer nosotros para poder entrar en el gozo del Señor, hermanos. Número 1, hermanos. La primera cosa que usted debe de hacer es conocer a Dios íntimamente. Caminar con nuestro Dios íntimamente, hermanos. Tomados de la mano de Dios, usted podrá conocer bien a nuestro Dios. Conocer a Dios, hermanos, es algo que podemos tener ahora mismo. Usted y yo, hermanos, en estos momentos estamos conociendo a nuestro Dios a través de su palabra. ¿Sí? Fíjense lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. El Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 36. 3:36 dice, hermanos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Fíjense, hermanos, cuando usted y yo verdaderamente conocemos a Dios, entonces usted y yo verdaderamente creemos en Dios. Creemos que existe un Dios. Hay una alabanza, hermanos, que cantamos en ocasiones, el 211, que dice, nuestro Dios vive hoy. Y dice, existe un Dios, específicamente, hermanos, en el coro, dice, existe un Dios. ¿Sí? Existe un Dios. Y si usted está diciendo que existe un Dios a través de esta alabanza, entonces usted claramente está diciendo, yo creo verdaderamente en Dios, hermanos. Yo verdaderamente creo en el Hijo de Dios. La palabra, hermanos, nos enseña claramente lo que dice. No son mis palabras. Yo nunca puedo decir que todo lo que yo estoy hablando, todo lo que yo estoy predicando, hermanos, es mi palabra, porque no es mi palabra. Es la palabra que proviene de parte de nuestro Dios, hermanos. La palabra saber se usa en las Escrituras, hermanos, para describir la relación entre un hombre y su esposa, que produce un hijo. Ejemplo, Génesis capítulo 4, versículo 1, que Adán y Eva procrearon a Caín y luego procrearon a Abel, hermanos. Ahí nos lo está diciendo. Está hablando, hermanos, de intimidad. Está hablando, hermanos, de una relación estrecha con nuestro Dios, hermanos. Y esto es lo que cada uno de nosotros
debemos tener para sí mismo, hermanos. Ahora, ¿cuántos de nosotros verdaderamente, hermanos, está teniendo estrechamente o está teniendo así esa comunión con Dios, hermanos? Porque estamos aquí porque creemos en Dios. Estamos aquí, hermanos, porque queremos saber más de nuestro Dios, hermanos. Estamos aquí porque queremos realmente tener esa íntima relación con nuestro Dios, hermanos. Con nuestro Dios. Está hablando, hermanos, entonces de reconocer, de conocer, de creer que Dios existe y que yo lo ocupo en mi vida. Esto es lo que nos está dando a entender, hermanos, cuando estamos hablando de conocer a Dios. ¿Quién de nosotros no necesita a Dios, hermanos? ¿Habrá alguien entre nosotros que pueda decir, ¿saben qué? Yo verdaderamente no necesito a Dios. Yo creo que todos creemos, hermanos. Yo creo que todos necesitamos de nuestro Salvador, hermanos. En el Evangelio de Juan, que en el capítulo 17, fíjese también lo que dice, hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 17, en el versículo 3. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Palabra de nuestro Dios, hermanos. Dice claramente, hermanos, que en esto vamos a saber, o en esto estamos en la vida eterna. Y esto es, hermanos, para que usted y yo conozcamos, que seamos sinceros y conocer al único Dios vivo y verdadero, hermanos. No hay otro Dios, no hay otro ser divino, hermanos, como nuestro Dios. Satanás, hermanos, hay que recordar que Satanás estuvo con nuestro Padre Celestial en los cielos, pero él se quiso sobrepasar y se quiso ser superior a nuestro Dios, y por eso le sucedió lo que sucedió, hermanos. Satanás conocía a Dios. Satanás estuvo con Dios, hermanos. Pero las consecuencias del pecado, las consecuencias que había en él, fue lo que lo destruyó, hermanos, y no seguir esa relación con Dios, hermanos. En Romanos capítulo 16, versículos 26, también, hermanos, nos habla de esto. Romanos 16, versículo 26, dice, pero que ha sido manifiesto ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eternos, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Pero cuando dice aquí, se ha dado a conocer, se está refiriendo, hermanos, al Dios eterno, hermanos, a nuestro Padre Celestial. Romanos capítulo 16, versículo 26 lo está diciendo. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros cada día más conocer a Dios. Necesitamos cada día más, hermanos, enamorarnos de nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo incluso, hermanos, dijo en Mateo 6:33, mas busca primeramente el reino de Dios. Búscame a mí primero. El profeta Isaías dijo, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle mientras tanto está cercano, hermanos. No está lejos de nosotros nuestro Dios, pero somos nosotros quienes nos estamos alejando de nuestro Dios. Hay oportunidad de que usted se acerque a Él. Hay oportunidad de que usted conozca claramente cómo es nuestro Dios vivo y verdadero. Entonces, ¿cómo podremos entrar en el gozo del Señor? Dijimos primeramente, hermanos, conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Número 2, hermanos. La segunda cosa. ¿Cómo más puedo yo entrar en este gozo del Señor? Cuando usted se mantenga fiel a nuestro Salvador, hermanos. Cuando usted permanece en Cristo Jesús. La palabra permanecer, hermanos, o permanecer, es vivir.
En otras palabras, aquellos que permanecen es igual a vivir en Cristo Jesús. Quiere decir, hermanos, también continuar, seguir adelante en Cristo Jesús. Quiere decir también, hermanos, mantenernos, ¿sí? Y cuando nosotros nos mantenemos, entonces ahí podremos encontrar el gozo o entrar en el gozo del Señor, hermanos. Por tanto, permanecer en Cristo es vivir en Él o permanecer en Él o continuar en Cristo Jesús. Cuando una persona es salva, hermanos, se dice que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Es una persona, un recién nacido en Cristo, hermanos. ¿Se acuerda cuando nacieron sus hijos, cuando nació mi hijo, hermanos? Yo me acuerdo, hermanos. Yo me acuerdo cuando mi niño Jorgito nació. Hasta el doctor me estuvo diciendo, me dijo, colega, ¿verdad? Porque yo estudié medicina también, hermanos, pero no soy doctor, pero él me decía colega, ¿verdad? Y me dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser el único que voy a dejar que entres al quirófano conmigo, ¿sí? Y puedas tomar fotografías y si quieres hasta grabar video, hermano. Es el único que me ha dejado entrar y hacer todo eso, hermanos. ¿Sí? Y fíjese qué gozo, qué alegría, hermanos, cuando vi que estaba naciendo nuestro niño ahí. Hermanos, imagínense cuando usted está naciendo de nuevo en Cristo Jesús. Ahora nos corresponde, hermanos, poder seguir y permanecer siempre hasta el resto de nuestras vidas en Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Porque el Señor en aquel día nos dará nuestra recompensa. ¿Y quién no le gusta un regalo, un presente, hermanos? Ya les dije que yo quiero un Mustang como un presente, ¿verdad? Pero imagínense el mejor regalo que puede recibir uno, incluso hasta ese carro Mustang que quiero, el que no se puede comparar con eso, hermanos. Y esto es la vida eterna en Cristo Jesús, siempre y cuando usted y yo permanezcamos fieles en Cristo Jesús, hermanos. En Cristo Jesús. Cuando una persona entonces es salva, en Cristo es de nuevo. Romanos capítulo 8, versículo 1 y la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 17 nos habla de ello, hermanos. Segura, hermanos, en una relación permanente, hermanos. Cuando nos adaptamos, cuando venimos a ser esas criaturas, empezamos esa relación permanente en Cristo Jesús. Juan capítulo 10, versículos 28 y versículo 29. Por lo tanto, hermanos, permanecer en Cristo no es un nivel especial de experiencia cristiana o disponible solo para algunos pocos. Este punto que estamos hablando, hermanos, es para cada uno de nosotros que desea y anhela poder permanecer en Cristo Jesús. Porque de los valientes, dice la Escritura, hermanos, es el reino de los cielos. Para aquellos hermanos que quieren permanecer en Cristo, entonces en aquel día el Señor nos dirá a cada uno de nosotros, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. La diferencia, hermanos, entre aquellos que permanecen en Cristo y aquellos que no permanecen en Cristo es la diferencia entre los salvos y los no salvados. Y tercer cosa y última, hermanos. La tercer cosa y última. No solamente debemos conocer a Dios. No solamente nos corresponde, hermanos, permanecer en Cristo Jesús. Pero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Debemos de ser llenos del Espíritu Santo. La vida cristiana, hermanos, es como un auto. La vida cristiana es como un auto, hermanos. ¿Sabía usted? Necesitamos al menos dos cosas importantes para poderlo conducir.
En un auto, hermanos, las dos cosas que usted necesita para poderlo conducir son las llaves y gasolina, hermano. Y gasolina. ¿Sí? Cuando un individuo llega a la fe en Cristo Jesús, se le da la clave, que es la salvación. Pero el carro de la vida cristiana, hermanos, no llega muy lejos sin combustible. ¿Sí? El poder divino del Espíritu Santo. Lo que la Biblia, hermanos, llama estar lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 18, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, hermanos, a la iglesia, y ahí mismo en el capítulo 5, en el versículo 18, fíjese lo que dice. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Pero fíjense lo que dice la última parte. Antes bien dice, ser llenos del Espíritu, hermanos. ¿Y cómo puedo yo realmente, hermanos, ser lleno del Espíritu? ¿Cómo puedo yo realmente ser lleno del Espíritu? A través de la palabra de Dios. Entre más uno se estudia la palabra de Dios, entre más uno recude a las Sagradas Escrituras, uno va creciendo más y ser lleno del Espíritu Santo, hermanos. Una vez que nos demos cuenta de que necesitamos llenarnos a diario, no solamente cuando yo me acuerde, no solamente cuando yo necesite, sino que todos los días, hermanos, debemos llenarnos o ser llenos del Espíritu Santo por medio de su palabra. Viviremos vidas de poder, hermanos, y autenticidad ante el mundo que nos observa. Recordamos, hermanos, que el mundo siempre está alerta y atento para decirnos cómo somos nosotros, quiénes somos nosotros y si verdaderamente somos cristianos y si verdaderamente somos llenos del Espíritu Santo. Porque el apóstol Pablo nos dice, hermanos, que usted y yo somos cartas leídas. Y el mundo está siempre listo y dispuesto, hermanos, ¿qué cree? A estar apuntando a cada uno de nosotros y ver nuestros errores, nuestras imperfecciones, para decir, y tú te dices que eres cristiano, y tú te dices que estás lleno del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros debemos ver claramente la necesidad de que nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y la única forma es cuando usted y yo agarremos la palabra de Dios y la estudiemos. En la iglesia de Tesalónica dice, hermanos, que los de Berea eran muchísimo mejor que ni ellos, porque ellos escudriñaban todos los días las Escrituras para ver si era verdad lo que ellos estaban diciendo. ¿Se acuerda? Allá en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, lo dice, hermanos. Ahora, ¿se acuerda usted, mi hermano, en el día del Pentecostés? Allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el apóstol Pedro, hermanos, empieza a dar su discurso, empieza a hablar de la palabra de Dios, les empezó a decir que se arrepintieran, etcétera, y muchos de los que estaban ahí reunidos escuchando el mensaje de Pedro, hermanos, pensaban que ellos, los apóstoles, pensaban que estaban ebrios, hermanos. Pensaban que estaban ebrios. ¿Por qué? Por la forma de expresarse, por la forma de hablar de Jesucristo, hermanos. Pero dice ahí, hermanos, que no era eso, sino que estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban llenos del Espíritu Santo, hermanos. Hechos capítulo 11, versículo 24, también, hermanos. ¿Y qué podemos decir de Saulo de Tarso, hermanos? ¿Se acuerda cuando iba rumbo a Damasco, que repentinamente escuchó la voz del cielo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjense, hermanos. Saulo no sabía quién le estaba hablando. Saulo lo único que sabía, hermanos, que estaba persiguiendo la iglesia, pero cuando estaba persiguiendo la iglesia estaba persiguiendo a Jesucristo. Y las Escrituras, hermanos, nos dicen claramente que cuando él iba rumbo a Damasco, allá, fue cuando escuchó la voz de Dios. En Hechos capítulo 9, versículo 17, cuando Ananías fue y se le acercó y le dijo, hermano Saulo,
Esto es lo que debes de hacer. Y dice ahí en el versículo 17 que Saulo, hermanos, fue lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios por ello, ¿no, hermanos? Qué hermoso sería cuando usted y yo también pudiéramos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Del Espíritu Santo. En conclusión, hermanos, en conclusión, conozcámoslo en todos los aspectos, en nuestra toma de decisiones, en nuestras acciones, compartimientos, y comuniquémonos con Él, hermanos, diariamente. Él es el fundamento de nuestras vidas. Nada sucede, hermanos, sin Dios. Nada podemos hacer sin nuestro Dios, hermanos. Dios, que es esta historia que hemos relatado, hermanos, que hemos leído en esta mañana, podamos ver claramente, hermanos, la necesidad de que un día, en aquel día cuando el Señor nos llame, nos pueda decir, entra en el gozo de tu Señor. Y siempre y cuando nosotros podamos terminar, hermanos. Cada persona que está escuchando esto, en estos momentos, ¿sí? Pídale a Dios en oración que le permita mantenerse fiel al Señor, que le permita acercarse, estar cerca de Dios, que le permita, hermanos, permanecer fiel al Señor y que le permite y que le ayude poder ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Vamos a orar para concluir nuestra clase, hermanos. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, cada día de nuestros días, Señor, anhelamos y queremos estar ante ti por tu gracia. Decimos hoy, padres juntos, que queremos seguir escuchando tu palabra día con día, para que en aquel tiempo, Señor, usted nos pueda decir, buen siervo y fiel. Sabemos, Padre, que si nos dejamos a nosotros mismos, no hay manera de que eso sea posible que usted nos diga. Te necesitamos cada vez más y más en nuestro diario vivir. Permítenos, Padre, poder conocerle más y más a usted. Permítanos, Padre Celestial, poder tener esa intimidad con usted, anhelar, caminar con usted, Padre Celestial. Permítanos, Padre, y ayúdanos a que nosotros nos podamos mantener fiel hasta nuestra muerte para poder entonces recibir nuestra recompensa. Pero principalmente, Señor, permítanos poder ser llenos del Espíritu Santo, para que así mismo también nosotros, Señor, podamos poner en práctica lo que usted quiere que hagamos. Sabemos claramente, Señor, que lo que usted desea de cada uno de nosotros es que podamos hablar de su Hijo Jesucristo a otras personas, para que ellos también puedan venir al conocimiento de la verdad, Señor. Pero para eso necesitamos ser llenos del Espíritu, y denos las palabras necesarias, adecuadas, para poder hablar de usted a otros. Esto será de gran bendición, Padre, y también nosotros poder glorificar tu santo y precioso nombre. Gracias por todo lo que has dado, y gracias porque podemos decirte Padre sin merecerlo. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo a morir en la cruz para la redención de nuestros pecados. Y esta es nuestra plegaria. En Jesucristo oramos. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga grandemente. Que Dios les bendiga, hermanos.